A ver, imaginemos un castillo de naipes, uno económico, construido a una velocidad de vértigo, y de repente una ráfaga de viento constitucional lo derriba por completo. Pues en esencia, eso es lo que pasó con la estrategia arancelaria de Estados Unidos en poco más de un año. Es que pasaron de levantar un imponente muro arancelario a verlo desmantelado por su propio Tribunal Supremo. Y claro, esto les forzó a una reconstrucción, a toda prisa y muchísimo más compleja. Vamos a desgranar esta secuencia que de verdad tiene miga. Ojo con esta frase. No es una simple declaración política, ¿eh? Es básicamente el pistoletazo de salida de una batalla de altísimo riesgo que pone sobre la mesa el comercio, el poder y la propia estructura económica de Estados Unidos. Una batalla que, como vamos a ver, acabó redefiniendo por completo las reglas del juego a nivel mundial. Fijémonos un momento en la cronología porque es brutal. Desde aquel día de la liberación, en abril de 2025, la administración se movió a una velocidad increíble. En cuestión de meses, usando una ley de emergencia, la IEPA, que ya veremos que es muy controvertida, levantaron su muro arancelario. Fue una estrategia de choque en toda regla, que como se ve aquí, no tardó nada en hacer temblar los cimientos del comercio global. A primera vista, la estrategia parecía un exitazo, ¿no? 240.000 millones de dólares adicionales que entraban en las arcas del Estado. Un dinero que, por cierto, fue clave para financiar rebajas de impuestos y más gasto en un momento de déficit alto. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿quién pagó realmente esa factura? Pues aquí lo tenemos. La realidad, según un estudio que citó la propia Reserva Federal, era otra muy distinta. Como se ve en el gráfico, la inmensa mayoría del coste, hablamos de un 90%, no lo pagaron los exportadores de otros países. No, fueron las empresas y las familias estadounidenses a través de precios más altos. O sea, que el muro arancelario se construyó en gran parte con ladrillos de casa. Y aquí está el epicentro de todo el terremoto legal. La ley IEEPA de 1977. Como vemos, su propósito original era para emergencias muy concretas, muy excepcionales, como aplicar sanciones financieras. Pero se estaba usando para algo totalmente distinto, para crear una política comercial permanente. Y claro, ese choque entre la intención de la ley y cómo se aplicó fue lo que encendió la mecha del conflicto judicial. Es que la comparación lo deja clarísimo. Por un lado, la idea original de la ley, sancionar en casos de emergencia. Y por el otro, su uso en 2025, crear un muro de aranceles permanente. Así que la pregunta que llegó hasta el Tribunal Supremo era fundamental. ¿Estaba el presidente usando sus poderes de forma legítima o, por el contrario, estaba saltándose al Congreso y asumiendo su poder de fijar impuestos? Y la respuesta del Tribunal Supremo fue, contundente. Por 6 votos a 3, la Corte dijo que no. Que la IPA no es un cheque en blanco para que el presidente ponga impuestos y que ese poder le corresponde al Congreso. Y con esa decisión, ¡zas!, el pilar principal del muro arancelario se vino abajo de un plumazo. Un recordatorio muy potente de cómo funciona la separación de poderes en Estados Unidos. El fallo no fue solo un terremoto político, es que fue también fiscal. De repente, 175.000 millones de dólares que ya se habían cobrado en aranceles quedaban en el aire. Se abrió la veda para una avalancha de reclamaciones de empresas que habían pagado, creando una incertidumbre económica y un agujero potencial para el Tesoro enormes. La reacción de la Casa Blanca fue instantánea. Calificaron el fallo de vergüenza y en apenas 3 horas anunciaron una estrategia nueva. Con la IEPA fuera de la ecuación, la administración tuvo que improvisar a toda velocidad un plan B legal. No había ni un segundo que perder. Y así, de la noche a la mañana, el muro único y claro fue sustituido por un laberinto legal súper complejo. Como vemos aquí, la nueva estrategia era una mezcla de diferentes leyes. La sección 122 para un arancel temporal, la 232 por motivos de seguridad nacional, la 301 contra prácticas injustas, una estructura mucho más fragmentada y, como vamos a ver, mucho más difícil de gestionar. Es que moverse por este laberinto era todo un desafío. Cada camino tenía sus propias reglas y peligros. La sección 122 era una solución rápida pero temporal. La 232, la de seguridad nacional, necesitaba investigaciones larguísimas. Y luego estaban las leyes dormidas, que podían reactivarse y generar aún más incertidumbre. Lo crucial aquí es que ninguna de estas herramientas, por sí sola, tenía el poder de la IPA. Pero juntas formaban una nueva barrera proteccionista, mucho más enrevesada.
Este gráfico es literalmente una montaña rusa. Vemos la subida brutal hasta el pico del 28% a mediados de 2025 y luego la caída tras el fallo del Supremo. Pero ojo al dato final porque es muy revelador. Incluso después de la sentencia, el tipo medio se quedó en un 9,1%, el nivel más alto desde 1946. O sea, el muro se había agrietado, sí, pero ni de lejos había desaparecido. Claro, y mientras todo esto pasaba en Estados Unidos, el resto del mundo no se quedó de brazos cruzados. Esta inestabilidad actuó como un catalizador. Vemos cómo China fue superágil redirigiendo sus exportaciones hasta lograr un superávit de récord, o cómo la Unión Europea pisó el acelerador para cerrar acuerdos con otros bloques. El resultado fue que la fragmentación del orden comercial global se aceleró y Washington perdió parte de su centralidad. Al final, toda esta historia nos devuelve a una pregunta fundamental sobre el sistema estadounidense. Una pregunta que, de hecho, sigue en el aire. ¿Quién tiene realmente el control de la política comercial? ¿El poder está en la visión estratégica del presidente o en la autoridad que la Constitución le da al Congreso? Como hemos visto, la respuesta no es nada sencilla. Y para las empresas que estaban atrapadas en medio de todo esto, la situación de hecho empeoró. Como bien señalaba este análisis, pasar de una regla, aunque fuera controvertida, a un laberinto de normativas cambiantes no redujo la incertidumbre, la multiplicó. Planificar las cadenas de suministro globales se convirtió en una auténtica pesadilla, se rompió toda previsibilidad. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Pues que la saga del muro arancelario de EU va mucho más allá de un debate legal interno. Ha sido un acelerador de tendencias globales, empujando al mundo hacia una economía más fragmentada, más impredecible. Y la pregunta que queda flotando en el aire es si esto es solo una turbulencia pasajera o si en realidad estamos ya en una nueva normalidad, una era de competencia geoeconómica mucho más caótica. El debate, desde luego, está servido.